Y lo tenemos en línea a Pablo Cosiner, diputado nacional, como vos habías dicho, un hombre de Salta, vinculado con Urtubey. Y bueno, vamos a preguntarle por esta posición del bloque que él encabeza, que acompañó, digamos, la votación de que es lo que quería el gobierno, pero a su vez con una lluvia de críticas, ¿no? Para ver cómo se logra ese equilibrio, digamos, ¿no? Muy enojados con el presupuesto, pero votando a favor. ¿Qué tal? Pablo, José Luis Brea y Daniel Santoro te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Pablo, llama un poquito la atención, porque fueron bastante críticos ustedes antes de votar, criticaron las tarifas, la inflación, hablaron del desempleo y la pobreza. Este es un presupuesto que tiene más presión fiscal sobre la clase media, pero así todo acompañaron, digamos. ¿Por qué? Porque nuestro interbloque, la gran mayoría de los diputados, de hecho de 33 integrantes, hubo 21 votos positivos, solamente 4 negativos y el resto algunas abstenciones, está muy vinculado a la gestión en las provincias. Y tenemos una responsabilidad institucional. Lo venimos sosteniendo desde el primer día que hemos conformado este espacio. No hubiese sido mucho más fácil para nosotros y más cómodo, te das cuenta, plantear un discurso crítico de la banca, votarlo en contra. Me parece que eso es contar solamente parte de la película. Lo que también teníamos que advertir es que lo que pasa si la Argentina queda sin presupuesto y automáticamente se activa el mecanismo de la Ley de Administración Financiera, que es prorrogar el presupuesto 2018, que serían las únicas partidas garantizadas, con lo cual el 40% de inflación generado y estimado un poco más este año va a quedar de libre disponibilidad para el jefe de gabinete de ministros el año que viene. Eso era integrarle a Marcos Peña más de $1 billón, un 6% del PBI de libre disponibilidad. Entonces, ahora, esa discrecionalidad del gobierno también la puede ejercer subestimando las cifras, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre las cifras que presentó el gobierno en cuanto a crecimiento, a inflación del año que viene? Sí, claramente. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, está claro que en las previsiones de este presupuesto, ojalá se dé el 23% de inflación, ojalá el dólar estaría quieto sobre los 40. Digamos sobre los 40 pesos, pero son objetivos que sabemos que son muy difíciles de cumplir. En esto hay que ser sincero, las técnicas presupuestarias de todos los gobiernos a veces sobreestiman los ingresos, tener libre disponibilidad después, pero no tenerlo acrecienta claramente esa discrecionalidad. Incluso, imagínate un país sin presupuesto, genera un abanico de caída tipo efecto dominó, crisis en los presupuestos provinciales, crisis en los presupuestos municipales. Los que tenemos experiencia de gestión sabemos que es así, con lo cual el criterio nuestro fue tratar de buscar la mayor cantidad de cambios posibles en el presupuesto y luego tener una cuestión vinculada a una herramienta institucional y también teniendo en cuenta que a este gobierno no le está yendo bien en su gestión y el día después de rechazar un presupuesto claramente es hacer acusar al peronismo, no dejarlo gobernar. Y nosotros lo que queremos es que la gente al gobierno de Macri lo analice a partir de su propia capacidad o no de gestión y no de echarle culpas a otro. Y no tenemos ninguna duda de que el rechazo del presupuesto iba a implicar el día después trasladarle todos los fracasos de la gestión al peronismo por dejarlo sin presupuesto. Diputado Daniel Santoro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted qué opina de la actitud de boicot que tuvieron diputados del kirchnerismo, entre ellos Rossi, pidiendo que se interrumpa la sesión por los incidentes que estaban ocurriendo fuera del Congreso? ¿Parece una actitud democrática? ¿Es razón la regla del juego? ¿Cómo califica esa posición? Nosotros nos hemos mantenido totalmente al margen de lo que pasó adentro en el recinto, preocupados por lo que pasaba afuera, claramente. Yo digo que el Estado tiene que tener la capacidad de garantizar dos cosas. Primero, el funcionamiento libre de sus instituciones y segundo, la libertad de expresión a aquel que está en contra de algo que lo pueda hacer. Ahora, de ahí a cometer hechos delictivos son cosas totalmente distintas. Entonces me parece que la justicia es la que tiene que dirimir
quién va libremente a expresarse en contra o a favor de algo y quién utiliza eso para cometer un delito. Ahora, nosotros desde adentro, en el recinto, desde la política, lo que tenemos que hacer es ser capaz de transformar las realidades de los argentinos, no trasladarle a los argentinos las tensiones de la política. O sea, si desde un recinto donde nosotros tenemos la obligación de ir a sesionar, cada uno a expresar con libertad lo que opina, seguramente no pensamos lo mismo, por algo representamos sectores distintos. Lo que no podemos hacer es trasladarle a los argentinos que todos los días la están pasando mal, además las tensiones de la política. Y bueno, es el gran problema en la Argentina, que es esa grieta que tenemos que superar. Yo digo que la Argentina tiene problemas económicos, claramente que los tiene, pero un problema superior a ese es no poder sobrellevar y superar y dejar atrás los enfrentamientos irreductibles. Si la Argentina no supera esta grieta irreductible, no tiene destino como país. Eso es mi posición. Sí, por lo menos con tolerancia, ¿no? Que cada uno tenga su posición, pero que haya tolerancia, debate democrático, claro, sin agresiones, ¿no? Claro, porque la grieta, digamos, es verdad lo que vos decís. O sea, es lógico que pueda haber posiciones antagónicas. Hasta es lógico que pueda haber posiciones muy antagónicas, que representen visiones totalmente distintas. Después están las más moderadas y demás. Ahora, lo que no puede pasar es que la grieta represente la intolerancia. Ante esta situación de violencia que se vivía afuera, el desafío era superar esa situación, pero que las instituciones sigan funcionando. Yo lo que vi con preocupación en que más de una oportunidad ya se utiliza el pretexto de la violencia que puede pasar afuera para suspender el funcionamiento de la Cámara, del Congreso, y eso no puede pasar. Pablo, no son condicionamientos. Pablo, hubo una tercera posición, y dentro del peronismo, que bueno, fue la posición del masismo, que no es violenta, pero también rechaza. ¿Ustedes por qué se diferencian del masismo? ¿No consideran, como ellos dicen, que es un presupuesto de ajuste o que esto va a ser peor que el remedio que la enfermedad, digamos? Primero que claramente, a ver, no hay posiciones mejores ni peores, son distintas, creo yo, y tiene que ver con lo que yo te decía, con la gestión. Nosotros representamos a muchos gobernadores peronistas en cuanto a la pertenencia a una misma estructura que tienen responsabilidad de gestión todos los días, y lo hemos hablado mucho con ellos, con todos los gobernadores. En nuestro espacio están los diputados que trabajan con el gobernador Pasalacqua, bueno, obviamente Urtubey, Uñac, Mansur, Casas, Berna, Bordet, Schiaretti. Entonces, por ahí me puedo estar olvidando alguno, pero creo que no. Digo, con todos ellos hemos ido hablando y cada ellos tienen distintas visiones y particularidades. Ahora, ninguno de ellos nos ha solicitado rechazar el presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una mirada desde la gestión, y el que gobierna sabe que lo peor que le puede pasar al país es no tener presupuesto. Nosotros podemos discutir y después también y buscar alternativas, y después hay que ser sinceros. Cuando nos tocó gobernar a nosotros como el peronismo, hemos protestado cada vez que se quería dejar al país sin presupuesto, y de hecho le pasó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a fin del 2010, cuando no se le llega a rechazar el presupuesto, pero se dejó sin quórum en la sesión y el país tuvo que prorrogar el presupuesto. Y si uno va a los diarios de sesiones de ese día, en ese momento se dijo, a ningún presidente de la democracia se le dejó sin presupuesto, es un ataque a la institución, es una irresponsabilidad. Entonces también me parece que lo que en ese momento se pedía de no dejar al país sin presupuesto también vale para ahora. Y eso no implica apoyarlo a Macri, al contrario. Yo estoy en las antípodas económicas de este plan. No tengo nada que ver. Creo que hay que construir una alternativa para ganar las elecciones y que Macri no vuelva a ser presidente por la vía democrática, por los votos. Hay que ganarles por eso, sin apostar al fracaso. Diputado, una pregunta. Usted que son visiones distintas, digamos. Usted habló recién de la expresidenta Cristina Kirchner y Urtubey, que es su referente. Hace 2 semanas salió esta foto del peronismo de alternativa con Schiaretti, Massa, Pichetto. ¿Usted cree que el espacio kirchnerista tiene que estar dentro de ese proyecto alternativo o afuera? Me parece que no hay muchas posibilidades para una construcción en común. No hay. No la veo, porque mucho se habla de la unidad. Ahora, cuando la unidad parte de un preconcepto de que hay una conducción que no se puede discutir, es muy difícil. Claro. Yo creo que hay una etapa que pasó,
que tuvo sus cosas buenas desde lo social y sus aspectos negativos. Por algo perdimos la elección y por algo hoy se están discutiendo cuestiones en la justicia. Y es una etapa superada. Y hay una etapa presente que no le ha dado respuestas a los argentinos y no le dio el cambio que le había prometido. Y nuestra obligación es construir una nueva alternativa. Ahora, la alternativa de la Argentina que necesita no se hace mirando hacia atrás. Entonces yo en eso quiero ser sincero, yo no le veo muchas posibilidades de una construcción común si esto parte de un precondicionamiento de reconocer un Bueno, lugar. diputado Cociner, ahora sí la última pregunta. Esta, póngase la mano en el corazón. ¿Qué son más ricas, las empanadas salteñas o las tucumanas? No, bueno, yo me juego por las salteñas, con un torrente salteño. Pero son buenas. Las tucumanas están cortadas a cuchillo, tienen sí, son buenas también las tucumanas, pero bueno, las salteñas tienen lo suyo. Lo importante es que vengan al norte. Yo estuve el lunes en una asamblea de la CIP y la vi la ciudad, claro. La vi la ciudad muy linda, así que bueno, le agradezco, diputado Pablo Cociner, por la entrevista. Seguimos en contacto y siga manteniendo la ciudad a Salta siempre linda. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.